urgente el desarrollo de estrategias sostenibles de seguridad hídrica que preserven las funciones y servicios de los ecosistemas de agua dulce, para reducir los riesgos relacionados con el agua para los seres humanos y conservar la biodiversidad. Las pérdidas y las tasas de degradación de los humedales son alarmantemente altas, en particular en los humedales continentales en regiones que enfrentan sequías prolongadas. Este documental es el resultado del trabajo realizado por un equipo conformado por estudiantes, profesionales y profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Estatal de Dakota del Norte como parte del programa Fulbright Specialist en colaboración con Fondec Vinculación. El equipo realizó una expedición de 8 días en la reserva de la biosfera Sierra Gorda, recolectando información de primera mano sobre el uso y manejo del agua. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, desde el año de 1997, pues fue decretada como en esta categoría de área natural protegida federal, y justo uno de los valores, o el valor más importante de por qué fue decretada, fue el tema del agua. Y eso es algo que a mí en particular, hoy en día, que represento a esta institución como manejadora del territorio, que trabajamos como Comisión por y para la Vida, es bien importante lo que he podido percibir en la Sierra Gorda, porque algo que ha llamado mucho mi atención ha sido el hecho de la sensibilidad que tiene la gente por el valor de los recursos naturales. Y creo que eso es algo que, independientemente del amor que le puedo tener a la comisión y de trabajar para los recursos naturales y para la conservación de la biodiversidad y de la parte humana que existe en las áreas naturales protegidas, algo que también me ha enamorado es justamente en la Sierra Gorda en particular, es que aunque no soy de aquí y que aunque nuestro trabajo como servidores públicos de repente nos lleva a diferentes sitios, a diferentes áreas naturales protegidas a trabajar en la conservación de estos recursos naturales, algo que en la Sierra Gorda para mí es bien valioso es justamente el compromiso de la gente. O sea, cómo la gente, el hecho del sentido de pertenencia que tiene la gente, el hecho de poder valorar el recurso, pero al mismo tiempo es cómo no saber hacerlo, o cómo a lo mejor lo sabe hacer, pero a lo mejor no tiene toda o la capacidad o todo el conocimiento, o a veces es el miedo de poder hacer las cosas. El proyecto que llevo a cabo de pago por servicios ambientales busca proteger los servicios ecosistémicos que nos brinda el bosque, como es la captura de carbono, como es la generación de oxígeno e incluso la belleza escénica. Parte muy importante de los servicios ambientales que nos proveen los bosques es la captura hidrológica. Enfocamos mucho nuestros esfuerzos en proteger las partes altas, medias y bajas de las cuencas por esa gran capacidad de captura hidrológica que tienen los bosques para capturar y filtrar el agua, y a la vez poder gestionar, proporcionar un pago, un incentivo económico a los propietarios de los bosques, de los dueños de la tierra, para que de esta forma puedan seguir conservando, y nosotros como beneficiarios de estos servicios ambientales, nosotros como beneficiarios de esta captura de agua que se está dando en esos bosques, podamos seguir disfrutando de ellos. Estamos visitando várias áreas dentro da Serra Gorda, não vamos estar só em uma parte, e tentamos elegir comunidades que podem ser representativas em termos de las diferenças que apresentam em termos de topografia, de vegetação, pero também em termos de los retos que têm com o agua. Algumas das comunidades só captam água de lluvia e não têm água transportada por tuberia, por exemplo, e não têm manantiales. Outras comunidades têm manantiales como, por ejemplo, el Carrizal de Durán, pero tienen un gran reto con el manantial porque una parte del año el manantial se seca y se queda puro lodo. Entonces tienen varios retos diferentes y por eso elegimos como estas comunidades para tener una visión más amplia sobre cuáles son todos los retos, ¿no?, que tienen esta región de la Sierra Gorda de Querétaro.
No por el hecho de tener la idea de que aquí es un clima bendecido, por así decirlo, en el cual uno piensa que llueve seguido, la gente no tenga problemas de acceso al agua. Nos estamos dando cuenta que este problema de accesibilidad al agua pues es un problema común, ¿no? Y que no solo se trata del hecho de poder rescatar los usos que tradicionalmente se le dan al agua, sino sobre todo se trata de un tema de conservación, de un tema de qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones, de cómo se puede manejar de mejor manera este bien tan preciado como lo es el agua. Actualmente vemos que pues debido a esta falta de accesibilidad al agua que hay cada día más fuertemente a nivel mundial, pues tenemos que empezar a hacer acciones para aprovecharla de mejor manera, para evitar su contaminación y sobre todo generar nuevas formas de vida. En ese sentido, aquí en la Sierra Gorda pues se está pensando y se está planteando pues impulsar algunas formas de generar ingresos, como lo es el ecoturismo, como lo es el uso del medio ambiente para hacer caminatas, por ejemplo, para hacer cuestiones de ecoturismo, etcétera. Entonces, yo creo que todo ese trabajo que se puede hacer, lo poquito que puedan abonar todos desde su perspectiva, pues va a ser para el bien de la población, ¿no? Para generar un bienestar en ellos, para que se aproveche de la forma más sustentable posible el espacio en el que habitan. The issues we have with water at the moment around the world are not something that we can simply fix with technology. There are people that will tell you that we can, and we cannot. And what we'll see is that, partly because of the size of the population, we will see more disasters around the world happening. Disasters also in the sense of lack of water in regions where there is none. It is like this disease coming at us, and we know it is coming, but we don't quite yet know how to fight it, how to deal with it. But that, to me, at the moment we're in a pandemic, it has come, it will go. We have seen hunger in places. That is one of those things that probably will get worse. But the biggest disaster to come yet is not just lack of water, but lack of clean water. There is one example that people who are interested might want to look into is this. In order to make energy, we need clean water. You need clean water to make energy, to cool a nuclear power reactor, to build a dam for hydropower. You still need water to build the dam. That needs to be clean water. You need water, clean water, to make energy. And you need energy to make water. And here's where the problem lies. It's known sometimes as the water-energy nexus, meaning the connection between water and energy. We are at a tipping point where we don't have enough water to make the energy that makes our clean water, that makes our energy. And that is a huge problem, because linked into that is our ability to grow food. The amount of water needed for energy is so much to heat our houses, to run our air conditioning, to do whatever else it is we need to do. It is so much that we are running out of water to grow food. And that is part of that disease, that problem that is coming at us. And we need to find a vaccine, I guess, for it. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Estado de Querétaro, México, está situada en un ambiente predominantemente semiárido con geología kárstica en elevaciones de 350 a 3.160 metros sobre el nivel del mar y precipitaciones que oscilan entre 350 y 2.000 milímetros por año. Esta región montañosa es parte de la Sierra Madre Oriental y alberga varios tipos de vegetación. En la parte alta de las montañas encontramos bosques templados con robles, abetos, pinos, cedros y enebros.
La reserva también alberga bosques de galería con ríos y arroyos que preservan enebros, sauces y álamos, así como los bosques tropicales de tierras bajas, bosques montanos húmedos y una gran diversidad de cactus. La reserva de la biosfera Sierra Gorda alberga miles de especies y es clave para la última población restante de Ara militaris, el guacamayo militar en México. Además de su importante biodiversidad, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es hogar de 5 misiones franciscanas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si mantenemos la conectividad y salud de estos bosques, especialmente por la geología de esa zona donde el karst es muy grueso, son calizas y hay miles de sótanos, pues estamos asegurando la recarga hidrológica. Algunas de las reservas que manejamos son cabecera de cuenca. Y eso hace unos meses en la primavera, que es la peor estación en México. Yo no sé por qué la gente celebra la llegada de la primavera en esta latitud. No hay un deshielo ni salen las florecillas. Es cuando se sienta la sequía y están los incendios forestales. Entonces el único manantial que seguía trabajando en el municipio de Landa de Matamoros, pues es directamente fruto de la recarga de esa parte alta de la sierra, de esa cabecera de cuenca que nosotros protegemos. Entonces creo que tiene una derrama muy amplia socioambiental. Y el agua, pues sin ella no hay vida. Lo que más me preocupa acerca del agua es las condiciones de cambio climático, los patrones de precipitación, cómo han cambiado aquí en la sierra. Este año ha sido una bendición, curiosamente, pero venimos de 5 o 6 años de lluvias escasas. Hace 2 años la presa Jalpan ni siquiera vertió agua, no vertió. El río no sacó suficiente agua para llenarla, entonces este año es como una vuelta al pasado. El principal problema de la sierra en cuanto al agua, pues es el tratamiento cuando ya una vez cuando la usamos y la mandamos al drenaje en algunos de los casos, pues no hay el tratamiento correcto de estas aguas. Sí hay algunas plantas tratadoras distribuidas en la sierra, en el caso de Landa, las principales localidades, a excepción de una, tienen sus plantas tratadoras, mas sin embargo comunidades como Río Verdito necesitan atención urgente, necesitan porque pues aquí está una fuente de agua muy importante y la verdad es que al lado de este bello lugar que están ustedes viendo está la salida del drenaje de la comunidad, en donde pues sin tratamiento en este momento se une a estas aguas limpias que vienen del río. Ahorita afortunadamente nos ha llovido muy bien este año y tenemos un río crecido, mas sin embargo pues hay momentos en los cuales esto que están viendo atrás de mí se seca. Eso nos habla que también las recargas de la cuenca, de la microcuenca, no han sido correctas en los últimos años. Tanto porque no llueve lo mismo, como que ya no están permitiendo las infiltraciones naturales y escurrimientos a juntarse el agua. Los principales ríos de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda son el río Extoras, el río Escanela-Jalpan, el río Santa María y sus afluentes. El agua superficial y los humedales en esta región son escasos y cada vez más amenazados por la transformación del uso de la tierra, extracción de agua subterránea, la contaminación y por las prácticas agrícolas insostenibles. Los problemas se agravan aún más porque la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es un área económicamente marginal, desde la cual los habitantes emigran a ciudades más grandes. La disponibilidad intermitente de agua y los sustratos porosos complican la gestión sostenible del agua en esta región de geología kárstica. Hay personas que tienen sus negocios de animales, de puercos, de todo esto, y ellos sí no tienen ninguna fosa ni un tratamiento y el agua va directamente al arroyo. Tristemente se ve ahí cómo cae el agua o cómo se ensucia sin ningún remordimiento de conciencia de nadie, y pues eso lamentablemente llega hasta acá por medio de los arroyos. Aquí en Jalpan también está un poco ese problema, no sé si ustedes ya han ido a la presa. Aquí en Jalpan es un lugar muy hermoso, pero también tiene ese mismo problema. Estamos de vecinos con el municipio de Pinal de Amoles y tienen una planta tratadora también que está pues prácticamente sobre el arroyo de la cuenca que llega acá, y también tenemos un problema. A lo mejor no lo descargan así de una manera libre, no sé, pero sí con las aguas, cuando llueve pues sí se ensucia y llega acá a nuestra presa de Jalpan. Actualmente en la sierra
pues nos encontramos con muchas dificultades. Como administrador de la CEA, tenemos muchas limitantes. Uno de ellos, casi todos los sistemas funcionan por bombeo. Tenemos muy pocos por gravedad, como lo que es el chuveje, pero todos los demás funcionan por bombeo, y pues una de las carencias principales es la ineficiencia de la energía eléctrica, que por diferentes motivos nos falla, y entonces tenemos que parar nuestros sistemas. Otro de la problemática es en época que llueve extremadamente fuerte, tenemos la turbiedad en estos sistemas. Tenemos los sistemas superficiales que pues desafortunadamente nos hacen que el agua se ensucie fácilmente o se enturbie, como le decimos. Tenemos 2 pozos en Tilaco, que es las únicas fuentes subterráneas, pero desafortunadamente han disminuido considerablemente al grado de dar entre los dos ya nada más medio litro por segundo. Pues sí, mira, ahorita en este momento no se nota, pero cuando ya hay seca y que los ríos disminuyen muchísimo su caudal o que se vuelven nada más como pozas, esas pozas están súper contaminadas con drenaje, no puedes ir a nadar ahí. Ahorita podemos ir a nadar al río porque está corriendo el agua, ya lo peor ya se le llevó la creciente, pero sí es una pena que no podamos confiar en que el agua está limpia. Y en la Sierra Gorda, el principal contaminante del agua son los drenajes, porque realmente no es una región agrícola donde se usen muchísimos químicos. Tenemos una franja de Jalpan hacia abajo hasta, no sé, tal vez un poco hasta Purísima de Arista, o en Ayutla, o en Conká, donde sí usan muchos químicos. Pero el resto de estas montañas, yo creo que están contaminadas principalmente por drenajes y por la minería. Creo que también la minería está contaminando mucho los mantos acuíferos. Los pueblos y comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda se beneficiarían enormemente en la incorporación de humedales en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto en proyectos existentes como futuros. Los contaminantes que son recogidos por los arroyos pasan a través de los humedales y son degradados por las bacterias y los hongos, o pueden atascarse en el suelo. Las plantas pueden absorberlos y aprovecharlos. Los humedales son tan buenos para eliminar los contaminantes del agua que se están construyendo con ese propósito en todo el mundo. En las comunidades rurales, la implementación de pequeños humedales para hogares individuales, para el tratamiento de aguas grises y su posterior reutilización para el riego de jardines de flores y vegetales en la propiedad, es una manera fácil de optimizar el uso del agua. Esto es crucial para la gestión sostenible del agua en las regiones de elevaciones más altas de la reserva, donde el agua es escasa. Para utilizar el agua, la que más utilizo es la de la captación de la lluvia, porque tenemos tubería de agua, pero lamentablemente no nos da abasto. En tiempo de seca sufrimos muchísimo, ya a veces hasta en tiempo que no es tanta seca. Y entonces yo en mi caso tengo una cisterna de 20,000 litros, ahí es donde yo capto el agua, es la que me abastece por un buen tiempo. Ya cuando se me termina, entonces sí, llego a comprar pipas de agua que traen de un nacimiento de San Juan, para terminar de completar durante el año. Y por eso para mí sí creo que es muy importante hacer más conciencia sobre el cuidado del agua, pues ya que es algo muy, muy, muy importante para nuestras vidas. Hace mucho tiempo no llovía como este año, ha sido un año llovedor, pues no tanto, porque me decía un ingeniero al que le tengo mucho aprecio que ha llovido, pero no lo que realmente anteriormente se puede decir llovía en la sierra. Pero pues gracias a Dios este año pues yo creo que no vamos a batallar con el agua, y pues a construir cisternas, o como antes le llamaban los agricultores campesinos, las pilas grandes para el almacenamiento del agua, porque ya hoy en día yo me doy cuenta de que mucha gente ya se centra, pues ya tengo agua potable,
ya no voy a construir una cisterna o ya sienten como que ya estamos más en la modernidad de que pues tenemos el agua entubada, pero aquí a veces no hay agua, a veces duramos hasta 8 días sin agua y pues sí, culpando a los encargados, pero realmente no son ellos. Cuando el agua se escasea, pues se escasea de que aunque quieran mandarla, ¿de dónde la mandan si no hay? Ahorita, de hecho, se nos ha quitado un poquito el servicio porque llega muy revuelta. O sea, a veces porque no hay o a veces porque está revuelta. Pero sí, las comunidades sí, yo sé que sufren mucho más de agua que nosotros aquí en la cabecera municipal. Los bordos son estanques construidos principalmente para proporcionar agua al ganado. Tradicionalmente, la mayoría de los bordos eran pequeños abrevaderos excavados en el paisaje. Algunos todavía son pequeños, otros grandes, y algunos sistemas modernos están revestidos con geomembrana. En su estado actual, los bordos no brindan mucho beneficio a las comunidades, además del agua para el ganado. Sin embargo, si se convirtieran en humedales saludables, se podrían generar beneficios adicionales, incluso monetarios. Los cuerpos de agua de aspecto más atractivo se perciben como hermosos y harían que el área sea más atractiva para los turistas y habitantes locales. Es algo muy serio con el tema de las sequías. Remarco que veníamos de 5 años de años muy secos, de lluvias muy escasas, y si te ponías con miedo ya en mayo, a finales de mayo, lo más duro de la sequía, ¿qué iba a ser de los serranos, de nosotros, sin la presa Jalpan? Ya un charco feo y sucio. No hay más agua. Los manantiales se secan, y es por la deforestación también. En esta área en particular tenemos agua, pero porque tenemos bosque. Te vas a las comunidades vecinas, no tenemos agua, está todo deforestado. Pero la gente aún no ve esa correlación, y sí tiene una especie de fobia por los árboles. Entonces, si queremos agua, tenemos que tener bosques y selvas sanos, eso es definitivo. Realmente esos títulos y diplomas internacionales no ayudan en la conservación en campo. Es una designación que suena bonita, pero si no hay quien la ejecute, quien haga el enforcement, la normatividad, son huecas. Entonces realmente no significó un cambio para la presa. Es importante por las aves acuáticas que recibe cada año, las migratorias que ha llegado este año, pero no significa un cambio en su manejo ni en la cuenca ni en las condiciones de la presa. Sigue teniendo una cuenca altamente impactada por los cultivos. El maíz en México ha hecho mucho daño a las milpas, por eso la deforestación y por tanto el asolve de los cuerpos de agua, y por las descargas residuales que siguen. Entonces el tema del agua sí es algo muy serio aquí en la sierra, porque realmente no existe tratamiento para la misma. El problema acá en la región es que el agua solamente la vemos correr, o sea, llega y se va. O sea, nos da sus ventajas, su riqueza, su vida, pero se nos va, porque es una microcuenca y no solamente se va, sino que se ensucia, se contamina y se llena de desechos, basura y desperdicios y se va con todo. Entonces es un agua que tampoco más abajo la pueden aprovechar. Entonces desde hace algunos años, junto con las personas responsables de la maestría en gestión en cuencas de la UAC, con el doctor Raúl Pineda y un equipo muy grande de investigadoras e investigadores, hemos estado trabajando en el desarrollo de un proyecto para el manejo de la microcuenca. E insisto, y el eje principal pues es comprender un poco los ciclos del agua, cómo funcionan los escurrimientos, cómo se van formando pequeños humedales o manantiales, se refuerzan los manantiales, porque es una zona donde hay manantiales, o había manantiales, que cada día los vamos perdiendo más, lamentablemente, pero que no se ha perdido todo. Creemos que estamos ante un momento, si ponemos atención, si dedicamos nuestra energía, nuestros conocimientos, nuestra fuerza, para trabajar a tono con los ritmos que nos marca la naturaleza, podemos recuperar mucho de los ambientes y el contexto lastimado y perdido. El ingeniero Castro gestionó con el obispo de que Cáritas de Querétaro, IAP, pues iba a tomar la encomienda pues de buscar fondos
y ver cómo se podía trabajar en la recolección de agua de lluvia. Entonces, pues fue una coyuntura en la que cuando llegamos nosotros yo llego, ¿qué podemos hacer? Pues la recolección de agua de lluvia es buena idea. Las cisternas de ferrocemento. Cáritas de Querétaro está buscando ayudar y hay una comunidad con necesidad. Entonces, como que todo eso se conjuntó y entonces logramos hacer un proyecto y pues esa fue como quien dice el inicio del trabajo en comunidad, porque no teníamos en verdad en ese momento tan claro, ni tan en el corazón, ni tan seguro de que había que captar agua de lluvia. Decíamos, bueno, pues va a ser un remedio, ¿no? Va a ser algo que se pueda usar. Pero conforme lo fuimos trabajando, nos dimos cuenta de que se tiene que captar el agua de lluvia. Es absurdo no tener agua cuando está lloviendo. O sea, las comunidades pueden decir, es que no tenemos agua. Pero ¿cómo es posible que estamos casi inundándonos y no tenemos agua? Entonces, pues empieza el asunto de que si captamos el agua de lluvia, por lo menos durante las lluvias vamos a tener agua. Pero después ya descubrimos que con el tamaño en el que se están trabajando las cisternas, pues la gente la administra y pueden llegar a tener hasta 3 o hasta 4 meses el agua que antes no tenían. Sí, bueno, desde hace un par de años hemos estado trabajando entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Naturales para armar una propuesta de parque lineal para la sequía madre de Conká en la zona de los manantiales, cuando terminan los manantiales de Conká hacia la zona de los puentes. Y la intención del parque lineal es hacer un espacio público que proteja al mismo tiempo la sequía, pero que también sea un espacio de esparcimiento para la comunidad, aprovechando toda la riqueza del patrimonio que nos da la sequía y el arbolado que está alrededor de la sequía. En esas temporadas de sequía, como el agua llega a través de los tubos, en las temporadas de estiaje se termina. Entonces es ahí donde todas las comunidades y todas las personas se ven en la necesidad de buscar el agua. La buscan, encargan pipas, van al manantial de Pinal de Amoles por un poco de agua. Y esa razón de ese estiaje que en la familia nace esa inquietud de que si en la temporada de lluvias caen cantidades enormes de agua, ¿por qué no almacenarla de alguna manera? Y pues comenzamos primero con el miembro de Cuerpo de Paz, Adam Carroll, donde pues nos preguntaba que cuál era una de las necesidades que se tenían y pues le dijimos que el agua, le platicamos un poquito esta idea que teníamos de la recolección y pues de buena manera se llevó a cabo el proyecto de las cisternas. Entonces por ahí comenzamos nosotros a recolectar el agua de lluvia, pero pues no es suficiente, por ejemplo, para nosotros las hortalizas, no fue suficiente y es así que nace la idea de que con las pendientes que tiene este terreno, ¿por qué no formar un pequeño estanque y de allí poderla ocupar para nuestra producción de hortalizas, la construcción con el barro y pues también para atraer a la biodiversidad? Este año vimos que en la temporada seca las aves no encuentran donde tomar agua. Entonces nosotros les pusimos unos pequeños bebederos y hubieran visto la cantidad de aves que se acercan de diversas especies porque muchos son migratorios y pues buscan un poco de agua. Entonces uniendo todas esas ideas pues es que tenemos esto de poder hacer un estanque para pues tener el agua que necesitamos. Los humedales son parte de nuestro paisaje y se definen por la presencia de agua. Son los manantiales, estanques, lagos, marismas, pantanos y las llanuras aluviales a lo largo de los ríos que albergan una exuberante vegetación y muchos animales. Las aves y los mamíferos se alimentan de las plantas, de los peces en el agua o de la miríada de insectos. Las libélulas son las amas del cielo sobre los humedales. Los humedales pueden ser en su mayoría cubiertos de hierba o albergar árboles majestuosos, como el ciprés de los pantanos mexicanos. Todos tienen en común que están inundados, por lo general con agua estancada o corriente poco profunda. Pueden estar secos durante largos periodos de tiempo, pero las plantas y los animales típicos de los humedales dependen de que el agua esté allí para su reproducción.
Nosotros aquí nada más lo limpiamos aquí, que no haya nailos en el agua, que no haya cosas basura, pues, y le damos limpiando adentro, que no tenga animalitos muertos, ¿ya? Y cuidar la tubería que va a la comunidad. Entonces, si se rompe un tubo, pues ahí tenemos para cerrarle y arreglar la tubería. Eso a veces lo hago yo, a veces casi siempre me han dejado sí, sin ningún sueldo, ¿eh? Yo estoy apoyando a la comunidad, sí. Y pues nada más, ¿eh? No tenemos grandes cosas que hayamos hecho. La gente de la región es muy consciente de la importancia de la conservación de los manantiales naturales, pero se carece de conocimiento sobre cómo protegerlos y conservarlos. En una región con geología kárstica, no es tan fácil evaluar exactamente de dónde proviene el agua. Además, los cambios en los usos de la tierra, como la deforestación y la construcción de carreteras, que provocan erosión y contaminación, comprometen los recursos hídricos esenciales. Sí, algunas personas que vivimos en lo alto, sí contamos con cisternas, ¿verdad? Para tener agua almacenada, ¿verdad? Pero aquí lo que es la comunidad aquí, pues ellos tienen su tubería de agua, ¿verdad? Llevan su agua hasta sus casas, ¿verdad? Pero hay gente que vivimos en lo alto, entonces sí necesitamos las cisternas, ¿verdad? Y sí está bien, contamos con ese servicio, ¿verdad? Pues ya por allí se consiguieron cisternas con apoyo de Cáritas Parroquial y por ahí ella buscó y se consiguió esas cisternas ahí. Aquí alrededor hay como no me recuerdo si estoy exacto, pero unas 48 a 50 cisternas hay aquí de 15,000 litros para beneficiar los habitantes de la comunidad. Cada quien tiene una en su casa y ha dado muy buen resultado. Todos cosechamos agua de la casa, llueve, juntamos el agua a las cisternas, que nos ha dado buen resultado. La verdad, sí, yo creo que mis compañeros más tarde no me dejarán mentir que sí se ha hecho un provecho más o menos bueno. A nosotros el agua nos la dan cada 3 semanas y es muy difícil para nosotros abastecer nuestras necesidades. Desde entonces entramos en un proyecto de cisternas, que el proyecto fue manejado por la UAC y Cáritas de Querétaro, y llegaron cisternas para todas las familias. Desde entonces empezamos a captar el agua de lluvia y de ahí empezamos a utilizar el agua. De esta manera utilizamos menos agua de la que se nos da cada 3 semanas y nos sirve para el uso del consumo doméstico. Lavamos, nos bañamos, incluso en un principio eran estas cisternas para nuestros huertos familiares. Llegó el proyecto para que hiciéramos nuestros pequeños huertos y pudiéramos abastecer nuestras necesidades y no tuviéramos que comprar todo lo que consumimos, porque nos decían que si consumimos cosas que nosotros mismos producimos, pues nos alimentamos más saludablemente. Por esta razón llegaron las cisternas, pero debido a nuestra necesidad, el agua la utilizamos en principio para las necesidades del hogar y de ahí la reutilizamos para lo que son nuestros huertos familiares. También nos dieron unos filtros en los que íbamos a filtrar el agua, que era la del baño, la de la cocina y la que usábamos para lavar. Y de esta manera, cuando saliera limpia, la podíamos utilizar para regar algunos de nuestros árboles. Nos comentaban que en principio iniciáramos con árboles frutales, ya que al principio el agua podría lastimar algunas plantas, ya después la podíamos utilizar con las demás plantas. Pero sí ha sido un beneficio muy grande para esta comunidad, debido a que gracias a eso, pues nuestra condición de la necesidad del agua cambió mucho.
Más de 100 sistemas de captación de agua de lluvia fueron construidos con la intervención de la Universidad Autónoma de Querétaro, en colaboración con Cáritas de Querétaro IAP y Peace Corps. La Dirección de Vinculación y la Coordinación de Educación y Apoyo Comunitario SEACOM de la UAC tiene una relación de larga data con las comunidades rurales de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Curiosamente, este pueblo en aquellos tiempos se llamó Lanja, voz chichimeca que significa lugar cenagoso. ¿Y qué es un lugar cenagoso? Un lugar cenagoso es un lugar donde hay lodo, lo que significa que aquí hubo, oigan bien, hubo mucha agua. Y resulta que ya hace muchos tiempos que hay muy poquita. Cuando yo era joven se prestaba mucho al río principal, al cauce del río Jalpan. Tú podías bajar y aún en la época seca, aún en la época de estiaje, llevaba un cauce, un afluente suficiente para que tú te metieras a alguna poza, te enseñaras a nadar. El agua venía muy limpia, era raro que viniera arrastrando material como plásticos o distintos materiales de residuos sólidos. Lo que actualmente ha cambiado, actualmente yo puedo ir en época de estiaje a esos mismos cauces en los que yo nadaba y prácticamente es pura agua subterránea. Básicamente dejó de correr esta agua, estos afluentes. La misma cuestión de la potabilización de la agua. Antes el agua nos llegaba 7 días a la semana, 24 horas al día a nuestra llave. Yo podía ir a mi llave, abrirla, tomar un vaso de esta agua. Actualmente en la época de estiaje hay días en los que no te llega agua a tu llave, en los que te avisan qué días vas a tener agua, y además también la cuestión de la salubridad o del saneamiento que se le ha dado, ya no te da esa confianza de tú llegar a una llave común y servirte un vaso de agua y tomártelo. Me iba yo a traer agua en un manantial que está acá está lejos, y aquí son como 2 horas en ir y venir, porque más como 3 horas. Y me traía yo el agua en unas de estas, unas botas que le decían los antes, que eran de chivo, las sacábamos a propósito para el agua. Y ahí me traía yo mi bota de agua en la espalda. Y nos duraba como, la agüita nos duraba como unos 2 días o 3, y ya la otra vez íbamos a traer. Aquí hasta que llovía utilizábamos la agüita que caía del cielo. He visto diferencia en el río, ha sido mucha, desde la vida en el río. Yo desde que tengo uso de razón miraba en el río parvadas de peces, de trucha, de boquín, de bagre, acamaya, mirabas. Bueno, yo tengo 50 años, hace 42 años tal vez de eso. Ahorita ya no se ven. Han desaparecido nacimientos. Tenemos un nacimiento en el río, el nacimiento principal, y sí han desaparecido nacimientos de agua. Como les digo, agarramos de los pozos, uno que está aquí a este lado y un Hawái que está acá y otros pozos que están a este lado. Desde allí es como hemos agarrado agua. Y entonces ahorita pues ya, gracias a Dios, ha habido más aumento para poder sacar agua, más maneras de no andar trabajando uno tanto. Trabaja uno, pero en otra forma, no en la forma que yo le decía cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño nos costaba que en cubetas y llevar en un aguantador que le llamamos aquí en los hombros, y llevar hasta nuestros hogares, a las casas donde vivimos, cada quien y todos, no nomás yo. Y desde niño que ya podía. Y entonces, como les digo ahorita, no, ya ha cambiado mucho. Y yo todo eso les puedo decir que
pues ha cambiado mucho con la razón de que pues, ahorita como tenemos un manantial y hemos hecho depósitos así grandes, pues, se bombea a un depósito grande que tenemos aquí arriba y ahorita pues, gracias a Dios no batallamos mucho y también pues, con las cisternas que tenemos. Yo, de la región que provengo, pues íbamos constantemente a bañarnos al río. De hecho, no teníamos en ese tiempo regaderas ni nada de eso, baños. Nos bañábamos con un canal del agua, un canal de lo que le llamamos la avena del plátano. Ahí se colocaba en un arroyo y de ahí te bañabas. También había pozas, desafortunadamente por la contaminación, y efectivamente pues han disminuido su caudal estos arroyos, que hoy pues ya no existen aquellas pozas que le llamamos para bañarnos. Otro de ellos es en Río Verdito. A pesar de ahí sí estar el río, también disminuye constantemente su caudal, pero ahora con el sistema de drenajes y todo eso, pues se ha visto muy contaminado, que pues vas y te metes y pues al rato andas batallando con comezón, que le llamamos, ya te infectaste de algo. Entonces, sí, desafortunadamente los sistemas se han visto contaminados, como estos ríos, que nos hacen ya no muy apto como para meterse a bañar, otros que disminuyen, que también desafortunadamente, pues hacen ya imposible que te bañes en ellos, ¿sí? El caudal es mínimo o algunos prácticamente se han secado. El agua no nos llegaba como ahorita nos llega por tubería. Antes teníamos que salir fuera a traerla. Nosotros la cargábamos en burros y era una hora. Ahorita cuando llovía mucho o no llovía mucho era 40 minutos. Y después, cuando se terminaba ese manantial, íbamos a hora y media. Hora y media ida y hora y media de venir. Eran 3 horas para ir a traer el agua. Lo hacíamos aproximadamente 3 a 4 veces por semana. O si utilizábamos mucho el agua, por ejemplo, cuando lavábamos o nos bañábamos, era diario. Por decir, pues nos vamos a bañar, pues vamos a echar a veces 2 viajes diarios. Eso era por semana, ¿no? Era nuestra tarea. Pues nosotros como niños era nuestra tarea, nuestro trabajo de que vamos a cabo. Una vez diario porque aparte de que nosotros nos teníamos que ir a 3 horas, era levantarnos a las 4 de la mañana para poder ir a traer el agua, porque ya no alcanzábamos agua. Como dicen, el que madrugaba traía agua y el que no tenía que esperar a que manaran el manantial para poderla traer. Y que era levantarnos a las 4 de la mañana para ser los primeros que teníamos que traer el agua. Si no, teníamos que esperar 1 o 2 horas también para que llenar nuestras garrafas de agua y poderlas traer. Si no, teníamos que esperar. Desde que yo era niño, el agua la tomábamos de aquí de un pozo. Era suficiente en ese tiempo porque llovía mucho, había agua suficiente, los tanques estaban siempre llenos de agua. Después, a largo tiempo, se fue escaseando el agua, las lagunas se secaban, los tanques, pero íbamos aquí abajo, hay un nacimiento, ahí íbamos a traerla en burros. Dice mi suegra que antes sí había manantiales acá por donde le dicen el Carcillo, que acá es otra comunidad. Entonces dice que allí pues había manantiales y pues a veces les agarraban más cerca acá. Y ya cuando no había ese manantial pues se iban acá donde dice que es el Aguacatito. Y hasta allá se iban desde las 4 de la mañana y regresaban hasta las 8 de la mañana con su cántaro de agua. Antes decía que antes hacían unas mentadas botas que eran los cueros de chivo.
y hacían como una botita y ahí se traían cargada su agua. Sí, pero así fue como construimos aquí la cisterna. Ahorita son 33 cisternas las que hay aquí, según yo. Eso es lo que tenemos contemplado aquí, es 33. Ahorita ya nadie sufre de agua. Ya sufrimos, o si no lavamos es porque no tenemos ganas de lavar, pero pues de agua bastante hay. Ya el que no se quiera bañar, pues ya será porque no quiere, pero ahorita sí, hay bastante agua. Antes no, hombre, sufro bastante porque nosotros no tenemos ni burro, nada para traer agua. Siempre ahí vamos con una tina, trae agua. He escuchado que hay partes donde había agua y ahorita ya se escaseó. Aquí hay un arroyito que pues salía, pues aquí se llama el Molcajete, de aquel lado en un lugarcito ahí se llama, y ahí antes corría el agua, en mucho tiempo duraba, nada más en tiempos de sequía, y ahorita ya no corre, y no sé, será por la seca o no sé qué está pasando, por las lluvias, que están escasas ya en ese tiempo, pero sí, ya no, ahí no hay agua. Y también me comentaron que en otros lugares, o sea, en otro lugar, había como un ojo de agua, digamos, ahí nomás era como una cubita y ahí había agua. No corría, pero ahí estaba. Y ahí ya no, y ahorita ya no existe. Yo visité una vez el lugar, ya nomás una barda que está ahí, donde juntaban el agua poquito, y ya no está. O sea, ya desapareció. Teníamos por ahí algunos estanquecitos para ir pues a nadar prácticamente pues, digamos que eran el agua, pero pues eran el lodo. Hoy en día creo que esos estanquecitos que teníamos borditos para juntar el agua, hay algunos que ya desaparecieron por la falta de que pues ya a la actualidad se ha estado yendo la gente de ahí por lo mismo de la escasealidad del agua. Pues una experiencia muy bonita que, por ejemplo, nosotros siempre teníamos un río ahí cerca que nos podíamos ir a bañar. Ahora estaba libre de contaminación. Creo que hoy en día se abrieron las carreteras para bajar allá, entran los motos, inconscientemente bajan y meten los motos, meten los carros, cruzan el río, ensucian el agua con los aceites, los contaminantes. Entonces, yo los invito abiertamente que reflexionemos acerca del problema que tenemos y que nos causamos nosotros mismos en cuestiones de contaminaciones del agua, porque acordémonos que el agua es de todos y para todos. Lo que estoy viendo es que no hay una cultura de agua. A través de el desarrollo urbano y lo que los gobiernos de los 3 niveles están facilitando, pues agua entubada. Entonces la vinculación entre el usuario y el agua pues es abrir la llave y bajar el excusado, sin pensar cómo llegó el agua y por dónde está yendo el agua ya usada, ¿no? Entonces yo desde mi propia experiencia andando aquí en las comunidades, sí hubo una cultura de agua porque la gente dependía mucho en la captación de agua pluvial, obviamente, ¿no? Y su capacidad de almacenar esa agua, su respeto hacia los manantiales y fuentes superficiales, pues obviamente fue una tensión mayor, ¿no? Y con el incremento de la población y con los cambios de uso de suelo, pues ahora tenemos que emprender
nuevos procesos formativos para hacer una nueva cultura de agua, ahora en el siglo XXI, bajo estas condiciones climatológicas, bajo estas condiciones de consumo, de acuerdo con los incrementos de la población. Y yo creo que este evento está abriendo el espacio para iniciar ese diálogo y explorar pues, qué lenguaje ocupamos, ¿no?, en este nuevo narrativo. El uso sobre todo, o sea, no mezclar. Yo tengo la firme confianza en que hacer la separación de aguas grises, negras, es fundamental para el medio ambiente e incluso para un reuso. Esa cultura yo pienso que debería de implementarse hasta como normatividad dentro de un código urbano, dentro del código urbano y dentro de una licencia municipal de construcción, de que se hagan las cosas mejor planeadas y no tener un problema que se nos viene ya en cualquier momento, de manera que no lo vamos a poder ni siquiera solucionar. Y ahorita pues estamos en tiempo de que podamos hacerlo. Que debemos de preocuparnos por el agua. Yo considero que en un poco tiempo los países pueden llegar a pelearse ya no por petróleo, sino por agua. Podemos vivir sin gasolina, podemos vivir sin petróleo, pero no vamos a poder vivir sin agua. Y esto no se viene a un futuro lejano, se viene ya de manera inmediata y tenemos que ponernos bien a pensar y bien a conciencia que debemos de preocuparnos por el agua. También tanto en el cuidado del agua como en la tala de árboles, porque entre más talemos árboles, más se nos va a ir escaseando el agua. Mucha gente lamentablemente no cree en eso, cree que todo el tiempo vamos a tener agua, pero yo sí creo en que sí, entre más es menos el agua que estamos teniendo hasta el día de hoy. Y por eso, pues sí es preocupante esta situación y tenemos que tomar cartas en el asunto sobre el cuidado del agua, creo yo. El grado de educación pública y de la participación en el proceso de planificación social puede influir en gran medida en el éxito del manejo de cuencas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Para cuidar más el agua es necesario sembrar árboles en todo el arroyo desde el nacimiento. Eso es lo que yo pienso. Y ahí todo esto no desmontar, porque eso es lo que está pasando también. Por ejemplo, si usted se arrima una sombra, pues allí se refresca. Entonces, si usted le siembra árboles, entonces la tierra se refresca donde va a pasar el agua. Pues eso es lo que se necesita también. Hay que cuidar el agua. ¿Por qué? Porque el agua sin agua nosotros no vivimos. Sin agua no vivimos. Y además ni nuestros animales viven, ni las plantitas viven sin agua. Y eso sí, nosotros sí lo que queremos es mucha agua. Y también las plantas, también los árboles. Y de los árboles nosotros vivimos. Porque ahí hay un buen que nos dan el oxígeno de carbono. Sin agua no hay oxígeno. He hecho mucha conciencia de que mucha gente tira agua limpia, gasta mucha agua, y yo
Ahora que la maestra Leti vino, yo hice mucha conciencia en eso, de que ella nos decía, hay que reutilizar el agua con los biofiltros. Entonces yo, si no usaba yo el biofiltro, yo como que era el agua, la de que lavaba a mano, la juntaba, la ponía que se asentara. Otro día yo la volví a reusar para la ropa sucia. Que yo mi familia, soy una familia grande, tengo 12 hijos. Entonces cuando tenía mis hijos pequeñitos yo sufría mucho con el agua, a veces no tenía para tomar, no tenía dinero para comprarla, no tenía dinero para comprar como trastes para captarla. Entonces yo ahorita sí, agradezco mucho y he hecho mucha conciencia de que hay que cuidar mucho el agua, la tala de los árboles también, cuidar mucho de que no se corten mucho los árboles, porque mira ahorita cómo estamos, antes aquí era un árbol grande, bonito, y ahorita cómo estamos. Y batallamos con el agua, ahora esos pozos ahorita no hay. Solo el agua que captamos, solo el agua que tenemos en los ferrocementos. Y gracias a eso sufrimos menos, pero aún así yo no la desperdicio, digo yo, a mis palabras, yo no la desperdicio. Yo todavía la junto, ahorita ya tengo lavadora, antes no tenía, ahorita ya tengo lavadora, pero aún así yo la junto. Ahora la echo en mi biofiltro. Le digo, no la estoy echando en los depósitos porque había mucho mosco, pero ahora la echo directa y esa ya va saliendo clarita. Entonces yo digo, hay que hacer conciencia y a la gente ¿cómo le diré? Desperdicia mucho el agua, que hagamos conciencia porque hay gente que no tiene. Hay gente que quisiera tener lo que nosotros tenemos y no lo tiene. Hay que hacer mucha conciencia en eso. Yo creo que como, así como algo como lo que puedo sentirme que todos compartimos este mismo mal, es como ciertos estilos de vida en donde a veces no nos atrevemos a cambiar nuestro consumo, por ejemplo, al darnos cuenta de cómo nuestra dieta, simplemente una dieta basada en carne, puede tener un enorme impacto ambiental en términos hídricos, como atrevernos a tomar esas decisiones más allá de la comodidad, ¿no? Atrevernos a imaginarnos una vivienda sin un excusado conectado al drenaje, sino más bien con un baño seco. Creo que son esos retos a nivel individual que nos toca preguntarnos y realmente actuar. Es urgente, no es una cuestión de moda, es urgente que tomemos conciencia sobre la manera en que nos relacionamos con la tierra, ¿no? Y con todos sus elementos. Y es urgente que comencemos a planificar y a vivir con la conciencia de este eje rector que es el agua, el eje que conecta Pinal de Amoles, Jalpan, Arroyo Seco, Landa, está ahí, ¿no? El agua, y debe ser motivo suficiente para unir esfuerzos, ¿no? Para hacer un cambio. La gestión sostenible de cuencas hidrográficas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es esencial para la implementación de prácticas de uso de la tierra y prácticas de gestión del agua que protegen y mejoran la calidad del agua y otros recursos naturales en la reserva. La planificación del manejo es necesaria para identificar las actividades que afectan estas cuencas y para hacer recomendaciones para reducir y resolver los impactos de manera adecuada. Esto debería resultar en una asociación entre todas las personas e instituciones involucradas en la reserva. Pues este es un tema del cuidado del agua que hemos escuchado mucho en los años recientes, pero ya cuando vives de cerca, cuando estás aquí con las personas, compartiendo, conviviendo sus experiencias en torno al tema del agua, pues te das cuenta que ese privilegio que tenemos de poder tener día a día agua en nuestras vidas, ¿no? Vemos cómo cada día en las ciudades, por ejemplo, hay recortes de agua, y vemos cómo también este tipo de problemáticas pues están empezando a enfrentar en comunidades, en las zonas donde anteriormente no había esta problemática, porque los mantos acuíferos pues cada vez a lo mejor se están agotando más. Entonces en ese sentido sí tenemos que seguir haciendo conciencia, valorar cada que estemos lavando un traste, por ejemplo, pues hacerlo de la manera más eficiente, no dejar las llaves abiertas todo el día. Si nos vamos a bañar, pues mientras sale el agua caliente, pues hay que poner nuestro balde de agua para reutilizar esa agua. Acciones de ese tipo, si las multiplicamos por los miles de personas que lo hagan o millones de personas, pues sin lugar a dudas van a hacer que tengamos un mejor manejo y un mejor aprovechamiento de ella.
Hay algo que de repente se nos olvida y es que justamente somos constituidos en el ser humano por agua. Entonces es como este líquido vital, a veces le perdemos el valor y perdemos esa noción cuando vivimos aquí. Y algo que sucede también, ¿a qué me refiero con esto? Que algo que sucede o que yo veo mucho en la Sierra, que observo mucho en la Sierra Gorda, es que la gente que vive aquí en la Sierra Gorda también, así como hay gente muy sensible, así como hay personas como muy digamos que enamoradas del tema y convencidas del tema, también hay personas que de repente olvidamos que eso es parte de nuestra vida y que el hecho de tenerlo aquí siempre y de convivir con eso siempre, olvidamos lo importante que es cuidarlo y lo importante que es conservarlo. Entonces justo es mucho del trabajo que tenemos que hacer como sociedad civil, como gobierno, como instituciones académicas, como ciudadano preocupado, es cómo mantenemos ese interés por tener por mantener cuidado, conservado y limpio este recurso vital que es el agua, que al final para toda actividad requerimos de él. Entonces sí es un reto para la Sierra Gorda el tema del agua, sí es un reto poder vincularnos todos en una sola línea y que al final logremos coincidir todos en el mismo objetivo y de que con acciones pequeñas, esas acciones pequeñas puedan ir sumando y sumando y sumando y sumando, pero que al final logremos a un objetivo común, ¿no? Y ese objetivo común tiene que ser el cuidado, la conservación de este recurso vital. Cuando uno tiene la experiencia de captar un poco el agua de la lluvia y conservarla en un pequeño bote o en un tambo o en una cisterna y después usarla para las cuestiones domésticas, nos cambia la vida. Es decir, si yo organizo mi vida cotidiana a partir de cuidar el agua, aprendo a cuidarme a mí, a cuidar mi entorno y a cuidar mis relaciones con otros seres vivos. Me parece que es una estrategia para el cuidado esencial de la vida.